Buenas tardes, chicos. Por favor, anoten sus nombres en el chat a solicitud de la doctora Hasso y por solicitud igual de la doctora Hasso se está grabando la clase. Vamos a empezar. Hoy sí o sí acabamos el tema 21 y 23, ¿no ve? Por si acaso se termina. Entonces, Tienes que darte con nosotros. en la 20 vamos a hacer una breve recapitulización. Acá está. Me avisan, por favor, si ven la pantalla. Sí se ve, doctora, todo bien. Súper. Entonces empezamos con el 1.1. Ya estábamos hablando de la definición del gasto cardíaco. Está ahí. Si somos más específicos, ¿se acuerdan? Por la imagen que les he mostrado, era cantidad de sangre bombeada por el corazón o si quieren por el ventrículo izquierdo hacia la aorta cada minuto por si acaso. Eso sería gasto cardíaco, retorno venoso, cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha cada minuto a través de las venas cavas, si quieres vena cava superior, vena cava inferior. Valores normales, hemos dicho que acá vamos a hablar de gasto cardíaco y también de índice cardíaco. Los valores normales, ahí están, varones jóvenes y sanos, 5.6 litros por minuto o si quieres 5.600 ml por minuto. Y en mujeres 4.9 litros por minuto o 4.900 mililitros por minuto. ¿A qué se refiere o de qué hablamos cuando hablamos del índice cardíaco? Es simplemente el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Fíjense acá el ejemplo que les puse, una persona normal que pesa 70 kilos, hay 1.7 metros cuadrados de superficie corporal, por lo cual su índice cardíaco va a ser de 3 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Qué factores influyen en el gasto cardíaco? Acá está, fíjense, el metabolismo del organismo. Cuando hablamos de metabolismo, ¿qué les he dicho que es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metabolismo? Al trabajo del organismo, al trabajo del organismo, por si acaso. También el ejercicio físico es importante, la edad, el tamaño de ese organismo, hemos dicho, ¿no ve? No todos tenemos el mismo tamaño de corazón, por si acaso. Y aquí está la gráfica de las que les mencionaba. Fíjense, el eje horizontal te habla de la edad y el eje vertical te habla del índice cardíaco. Está bien si digo, después de que ves esta gráfica, a mayor edad, mayor índice cardíaco. A mayor edad, mayor índice cardíaco. ¿Es correcta la expresión? Debería ser menos, ¿o no? Exactamente. Muy bien. A mayor edad se reduce el índice cardíaco por si acaso, o si quieres, si este se reduce, también se reduce el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque creen, fíjense, acá cuanto más joven, fíjense, niño de 10 años, su gasto cardíaco diremos que es unos 5 litros por minuto. Y fíjense acá, paciente mayor de 80 años, diremos unos 85, su gasto cardíaco sería como 2 litros, diremos, por minuto. Fresco. ¿Perdón? Coca-Cola non c'è. Sì, sì, andavi. 60 años ya estoy catilla. O cualquier Nati, Coca-Cola y orientales. Coca-Cola c'è. Coca-Cola, por favor. Nati. Estaba cocinando el negro.
Nati, El silenciate. Iván debe estar cocinando. Mm. Rico, ¿no? ¿Cómo está? ¿No has probado todavía? Está Tenemos rico. que... rico. ¿Sabes qué bloqueo, no? Ah, El bloqueo. Hasta en ti ya están bloqueando. están bloqueando todo lado, hijito. No, ya, pero uno que otro para estar No dando. soy yo, chicos, es la vid. Pero según la directiva se ha suspendido, lo cual se lo pasaremos por tu. Pues listo, ¿no? ¿No ve? Pero a ver. Mm, ¿Ya se cortó la clase? Oye, Seguimos con la clase. Estoy esperando que tu compañera apague su volumen. Bueno. Seguiremos. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Listo. Bueno, seguiremos entonces. Entonces, estábamos diciendo que a mayor edad, menor gasto cardíaco o índice cardíaco, por si acaso. Ya, seguimos. Ya hemos hablado de los factores que afectan. Acá está tu corazón. Hemos dicho que es muy importante saber la anatomía. Ahí tienes las venas cava superior e inferior, llegando a aurícula derecha. Acá está tu aorta, que nos conviene hablar de la aorta cuando hablamos de qué, gasto cardíaco, venas cavas para retorno venoso. Entonces, hemos dicho, hemos estado repitiendo todas estas clases que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso, o sea, por esto. No está controlado en sí por la masa muscular, por el músculo, o sea, por el corazón, está controlado por el retorno venoso. Les he dicho, ¿no ve? De nada sirve que tengas un corazón joven, hermoso, que trabaja bien, si no hay retorno venoso, no hay que sangre expulsar, no te sirve de nada. Entonces, no se olviden. El gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso, también por otros factores, como por ejemplo la circulación periférica, por si acaso. Entonces, acá está la imagen. Está bien si digo el gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos en todos los tejidos. Sí, ¿no ve? Si hablamos de gasto cardíaco, acá está, fíjense la imagen. Les he dicho que es mejor que digas volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta cada minuto. Si hablamos de retorno venoso, ¿qué hemos dicho?
volumen de sangre que llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas cada minuto. Eso es el retorno venoso. Hemos hablado también del porcentaje del gasto cardíaco que va a cada región del cuerpo, perdón, y les he dicho, fíjense, 4% nada más para el corazón. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso también. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo, la necesidad de oxígeno. Sí, por si acaso, acá está la evidencia. Si aumentas gasto cardíaco e índice cardíaco o índice cardíaco si quieres, va a aumentar la necesidad de oxígeno, el consumo de oxígeno. Por si acaso, eso no se olviden, es importante. Acá está la ley de Ohm que hemos dicho. Ley de Ohm es igual al gasto cardíaco, igual a presión arterial sobre resistencia periférica total. Podemos decir, hemos dicho, está bien decir que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial. Sí. O sea, si sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Sí, por si acaso. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial también. Ahora, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la presión, a la resistencia periférica total, perdón. Sí, ¿no ves? Si ves la ecuación, sí es inversamente proporcional. O sea, cuando aumenta el gasto cardíaco, aumenta o disminuye la resistencia periférica total. ¿Qué dicen? Sí, Que sí. José Luis. Disminuye. Si el gasto cardíaco aumenta, la resistencia periférica disminuye. Exactamente, muy bien, disminuye por si acaso. Por eso hemos dicho si es inversamente proporcional, ¿no ve? Entonces, veamos las gráficas. Tenemos corazón normal, corazón hipereficaz o hiperefectivo y el hipoeficaz o hipoefectivo. ¿Cuánto sería en un paciente normal su gasto cardíaco? Tu libro te dice que ese corazón puede llegar a aceptar, si quieres, a tolerar un gasto cardíaco de hasta casi 15 litros por minuto en una persona normal. ¿En quiénes vamos a encontrar el corazón hipereficaz o hiperefectivo? Hemos dicho en deportistas profesionales. ¿A de cuánto? altos, ¿Perdón? ¿son deportistas profesionales o de alto rendimiento? Exacto. ¿A cuánto puede llegar su gasto cardíaco? Si ven acá la imagen, hasta 25 litros por minuto, si se fijan. Entonces, eso es como, podríamos decir, un 50% o 75% extra, ¿no ve? De aumento de gasto cardíaco. Si estamos diciendo que lo normal es entre 5 a 7 litros, si quieres, y un corazón de alguien normal puede aceptar un gasto cardíaco de 15 litros por minuto. Si llega hasta 25, ¿cuánto es el aumento? Un 50 a 75%. Corazón hipoeficaz o hipoefectivo, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando es hipoefectivo. Una persona sedentaria que no hace ningún deporte o actividad física. Puede ser, o también podría ser que ese corazón está enfermo, por si acaso, ya un viejito, digamos, te llega de paciente un viejito que está enfermo y su corazón ya no funciona como antes, entonces va a poder, eh, va a poder trabajar como antes el viejito, no, su corazón, perdón, no, por si acaso. Entonces, Doctora, una consulta. claro. En el caso del Chagas, Ujú. el corazón es más grande, pero ¿cuál sería en sí su índice de sangre? O ¿Cuál? más o menos en qué. Es buena tu pregunta. ¿Cuál crees? Está ese paciente con cardiomegalia y por si acaso no es porque es un deportista profesional. Entonces ese paciente por el Chagas está con cardiomegalia.
Ha crecido ese corazón, está demasiado grande y demasiado pesado. ¿Vos crees que va a llegar a tener un gasto cardíaco mínimo de 5 litros por minuto? ¿O piensas No. que va a ser menos? ¿Y por qué? Pienso yo que debería ser un poco más, tal vez como el corazón ha crecido, está tratando de compensar o trataría de compensar y aumentaría la frecuencia cardíaca en algunos puntos. Por si acaso ese corazón ha crecido, ¿no ve? Pero el que crezca no te quiere decir que va a trabajar mejor. Es como que te diga un gordito, porque es gordito y hay más masa, no voy a especificar qué tipo de masa. Eso quiere decir que va a poder tener más fuerza, digamos, para levantar, digamos, una caja de 10 kilos contra vos, digamos, porque ha crecido, va a poder realizar el trabajo. No. No, no ve, por si acaso no. Entonces, lo mismo en el Chagas, en la cardiomegalia, ¿qué va a pasar? Ese corazón ya no va a tener la suficiente fuerza, está demasiado grande, demasiado pesado y no va a tener la suficiente fuerza ¿de qué? De expulsar esa sangre del ventrículo a la aorta, por si acaso. Entonces, por ende, su gasto cardíaco va a disminuir o aumentar si no hay fuerza. En todo caso, entonces disminuye el índice cardíaco, pero la frecuencia aumentaría, doctora. Por si acaso no confundas frecuencia con gasto cardíaco. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia es cuántas veces late tu corazón. En los latidos, ¿qué pasa? La sístole y la diástole. Sístole, ¿para qué es? Para que suceda el gasto cardíaco. No confundir. ¿Puede aumentar la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Por qué? Porque va a querer compensar esa reducción, si quieres, de volumen, ¿no ve? Del gasto cardíaco, va a querer compensar. Entonces, sí puede aumentar la frecuencia, por si acaso, pero el que aumente la frecuencia quiere decir que el gasto cardíaco está aumentado. No creo. No. No, por si acaso no. Muy buena pregunta, pero por si acaso. ¿Alguna pregunta más? No. Acá está, fíjense. ¿Qué pasa en un corazón hipoeficaz? Puede ser problemas del sistema nervioso si algo está fallando y no está mandando las señales que debería recibir el corazón. Factores, fíjense, que alteran ritmo o frecuencia. Sí, incluso medicación puede alterar esto por si acaso. Cardiopatías. Acá te dice valvulares y congénitas. Un problema en el corazón. En este caso nos han mencionado que la cardiomegalia, ¿en qué? En el Chagas, en la enfermedad del Chagas. Puede pasar que esto, un corazón hipoeficaz o hipoefectivo. La hipertensión igual va a arruinar el corazón. Sí, ya hemos visto eso en el tema 19. Si lees aquí miocarditis, ¿qué es miocarditis? Acaba con itis. ¿Infección? Puede ser infección. Inflamación. ¿No ve? Todo lo que acaba en itis puede ser infección o inflamación, puede ser cualquiera de los dos, dependiendo de la etiología. Entonces, eso también va a perjudicar al corazón en su trabajo. Por eso les digo, la cardiomegalia va a dar como consecuencia un corazón hipoefectivo o hipoeficaz, si quieres, y por ende va a disminuir el gasto cardíaco, por si acaso. Función del sistema nervioso en el control del gasto cardíaco. Hemos dicho que el sistema nervioso autónomo es el que controla todo. No ve todo lo que estamos viendo acá porque hay sistema nervioso somático. El autónomo se divide en simpático y parasimpático. ¿Quién va a acelerar todo? ¿Quién acelera todo o aumenta todo si quieres? Simpático. Simpático, y el parasimpático es el que lo hace lento todo.
Entonces, Mm, si quieres, si tienes un problema de que tu presión arterial ha disminuido, ¿quién tendría que trabajar? El simpático. Si tu presión arterial ha aumentado, ¿quién entra en acción? El parasimpático. Les he dicho, es una lucha de poderes. Si está en el poder el parasimpático está esperando que el simpático caiga del poder para tomar posesión. Toma posesión el parasimpático, cae del poder y otra vez sube el simpático, por si acaso. Es una lucha entre ambos. Entonces, durante el ejercicio o lo que les he dicho, el típico ejemplo, ahí está, vamos a cambiar el ejemplo, el clefero del frente de la U viene para corretearte, te quiere asaltar. ¿Qué quieres que pase? Quieres tener la capacidad de poder correr y escapar, ¿no ve? Entonces, para eso necesitas que aumente el flujo sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos de tus extremidades inferiores, hacia tu cabeza, hacia tu tracto gastrointestinal. ¿Cuál? al músculo esquelético. De Es el extremidad músculo de las inferior, habilidades inferiores. por si acaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a mandar una señal a tu cerebro, ¿no ve? Ese es tu cerebro, le va a decir al sistema nervioso simpático que mande señales al músculo esquelético, en especial de tus extremidades inferiores. ¿Para qué? Para que te ayude a escapar, a correr. ¿Cómo va a aumentar ese flujo? Fíjense, lo primero que va a pasar es que va a producir vasoconstricción venosa. Hace rato les he dicho a los del 1-1, si quiero aumentar la presión arterial, ¿por qué necesito que ocurra vasoconstricción venosa? Para que la sangre llegue más rápido. Exacto, hemos dicho que la principal función de las venas es el reservorio. Entonces necesitas que esa sangre, en vez de que esté guardada en un depósito, vaya y te ayude a escapar, ¿no ve? Llegue a tus extremidades, músculo esquelético. ¿Eso qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. También, ¿qué vamos a necesitar? Fíjense, aumento de la contractilidad. O sea, ¿a qué se refiere eso? La fuerza, ¿no ve? Como necesitas más flujo, ese corazón va a necesitar más fuerza para contraerse. Y va a aumentar la presión arterial. Fíjense, si haces demasiado ejercicio, el clefero te está correteando por todo el estadio. ¿Cuánto puede elevarse tu gasto cardíaco? Entre un 50 a un 100%. Si no eres deportista profesional, yo pienso que un 50%. ¿Para qué? Para ayudarte a escapar de ese clefero que te está correteando, el clefero del frente. También hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? De las patologías. Hemos dicho, a mayor edad, acá te está diciendo, fíjense esta gráfica, adultos promedio de 45 años. Luego es más arriba. A mayor edad, mayores problemas. Menor edad, menos problemas. Hemos hablado de eso también. Hemos hablado que te va a aumentar el gasto cardíaco. Incluso les he preguntado, si se acuerdan, ¿por qué les he preguntado solo eso? ¿Por qué no el resto, doctora? ¿Por qué les he preguntado sobre la anemia? Porque un montón de gente va a saber con anemia. ¿Por qué la anemia eleva el gasto cardíaco en vez de bajar? ¿Qué era la anemia? ¿Qué entendías por anemia? Era una enfermedad que destruía o era un déficit de Glóbulos. eritrocitos en la sangre y por lo cual el corazón requiere más sustancia y por eso aumenta el gasto cardíaco. Exactamente. Hay déficit, ¿no ve? No hay oxígeno. Si no hay eritrocitos o glóbulos rojos, no hay oxígeno. Entonces, el gasto cardíaco va a aumentar con el afán de ¿qué? De tratar, lograr llegar al nivel de oxígeno o eritrocitos que necesitaba ese cuerpo. Por eso es que aumenta el gasto cardíaco. Ahora fíjense, por si acaso, esto es importante, les he dicho.
El aumento del bombeo cardíaco, o sea, de la contracción, si quieres, para expulsar la sangre, no puede aumentar indefinidamente el gasto cardíaco. ¿Por qué? Acá te da dos razones. ¿Qué va a pasar cuando hay exceso de flujo? ¿Quién va a intervenir? La autorregulación, el sistema. Autorregulación. Acuérdense, hemos dicho que cuando hablamos de microcirculación, el que más dominio tiene sobre la microcirculación es el simpático y produce vasoconstricción. Pero todo lo que está ¿cómo se diría? Todo lo que está con vasoconstricción, se me ha borrado la palabra, ¿va a estar todo el tiempo así o quieres que un ratito esos músculos se relajen y se produzca vasodilatación? Lo mismo, si hay algo que está todo el tiempo vasodilatado, vas a querer que se contraiga un ratito para descansar de eso. De esa dilatación, sí, por si acaso, chicos, sí. Es por eso que no es indefinidamente. ¿Por qué? Porque va a intervenir la autorregulación. Gasto cardíaco bajo, ¿han visto? Volvemos a lo mismo. Factores cardíacos, ¿qué? ¿Qué serían? Problemas del corazón y factores periféricos. El más importante que les he dicho cuál era, la hemorragia, que va a reducir el retorno venoso y por eso va a reducir el gasto cardíaco. Hemos dicho, el gasto cardíaco depende del retorno venoso. Ahora fíjense esto que dice acá. Les he dicho ayer, creo, no me acuerdo. Fíjense acá lo que dice, Toda causa de bajo gasto cardíaco puede producir un shock circulatorio letal. Entonces, acá les decía a sus compañeros, es importante que también aprendan que un médico debe tener límites. Si aquí te dice letal, el paciente te ha llegado a emergencias, no ve, ha llegado a emergencias, haces la anamnesis, haces el examen físico, exámenes complementarios y está confirmado, ya estaba varias horas, si quieres 2 horas le daremos y recién lo encontraron y es letal. Vas a seguir intentando revivir a ese paciente porque ya está más para allá que para acá, ¿no ve? Y vas a ponerlo, sabiendo que va a morir, le vas a poner a terapia intensiva y vas a sacar plata a sus familiares. O si quieres, ponte un paciente con cáncer terminal, vas a seguir experimentando en ese paciente o vas a tener tu límite. Todo tiene límite, chicos, por si acaso. Incluso en la medicina, uno tiene que aceptar hasta dónde puede llegar. Si yo soy cirujano general, ¿por qué tendría que estar haciendo implante de mamas? ¿No ve? No es mi campo, no es mi dominio. Entonces, acuérdense, los límites son importantes por si acaso. Entonces, ahora vamos a hablar de curvas. Vamos a hablar de curvas del gasto cardíaco y retorno venoso. Cuando hemos hablado en la clase de curva de gasto cardíaco, hemos dicho que, fíjense acá, el eje vertical te habla del gasto cardíaco y el horizontal de la presión en la aurícula derecha. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el gasto cardíaco depende del retorno venoso. ¿Qué era retorno venoso? Cantidad de sangre por minuto que llega a la aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior. Ahora, ¿por qué acá dice presión intrapleural? No entiendo, doctora. Está hablando de corazón y luego acá dice pleura. Hemos dicho, ¿no ve? El corazón donde está ubicado en el mediastino. Incluso les he dicho, el mediastino por fines didácticos se divide en superior e inferior. El inferior se divide en anterior, medio y posterior, donde están corazón y pulmones. Mediastino medio, o sea, inferior medio si quieres. ¿Está en contacto con los pulmones? ¿Está en la cavidad torácica? Sí. Entonces necesitas hablar de presiones. Por si acaso, es normal cuando hablamos de presiones en la cavidad torácica,
dentro de la pleura, en los alvéolos, que sea menor a 0. Si quieres 0, -2, -4, qué sé yo, cuando se vuelve positivo hay un problema grande, está mal. Van a ver cuando lleven en fisio 2 pulmones, van a ver que es importante que esas presiones interiores sean negativas. Incluso Samuriano hizo un comentario el otro día en la clase. ¿Cuál era, Samuriano? ¿Cuál el colapso de No, las... me has dicho entonces, doctora, me está diciendo que las presiones en la cavidad torácica sería, la cavidad torácica podemos comparar con como una cámara de vacío? exactamente, chicos, por si acaso. Entonces, ¿qué te dice tu libro? Que cuando la aurícula derecha tiene una presión de 0, está en 0 o menos si quieres, la presión intrapleural, por si acaso acuérdense que la pleura es ¿qué? Lo que recubre los pulmones y que hemos dicho de la pleura son dos, visceral y parietal. Entonces, dentro de esas pleuras, lo normal de la presión es que sea -4 milímetros de mercurio. Y fíjense, a esa presión intrapleural de -4, presión de la aurícula derecha 0, tu gasto cardíaco tranquilamente puede llegar, si gustas, hasta 15 litros por minuto. Fíjense, les pregunté sobre el taponamiento cardíaco. Les dije, su nombre no tiene sentido. Fabián respondió también, pero les dije, en esta parte, en el taponamiento cardíaco, ¿qué pasa? Prácticamente se acumula sangre en pericardio, que es la capa que envuelve al corazón, y no le permite al corazón contraerse y relajarse. Fíjense, cuando hay taponamiento cardíaco, ¿a cuánto sube la presión en la aurícula derecha? +12. Y fíjense la presión intrapleural, +2. No queremos ver acá positivos, por si acaso. Este paciente está re mal, más para allá que para acá, como les digo. Entonces, lo normal, chicos, es todo de 0 para abajo, negativos, no positivos. Esto está mal. ¿Puede pasar? Sí, por X o Z motivo. No sé si les he contado que en mi turno llegó un niño acuchillado, un pandillero, justo en el corazón. Entonces, ha muerto. Ese paciente ha muerto. Incluso ha llegado muerto ya al turno. Entonces, por si acaso, acá quieres presiones de 0 o negativas. No quieres presiones positivas, por si acaso. Ahora acá, fíjense, te están poniendo esto, solo que con un corazón hiperefectivo o hipereficaz y un corazón hipoefectivo o hipoeficaz. ¿Qué te dice acá? Esto es lo normal, fíjense. Otra vez están en el eje vertical gasto cardíaco y en el eje horizontal. ¿Qué? La aurícula derecha, otra vez retorno venoso. Ahí está, acá está lo normal. Te he dicho si todo esto está bien, incluso la presión intrapleural, podríamos llegar a un gasto cardíaco de hasta 15 litros por minuto. Fíjense acá, si tu corazón es hiperefectivo, va a aumentar el gasto cardíaco y por si acaso también tendría que aumentar tu presión intrapleural, pero fíjense a cuánto ha aumentado. Casi nada, por si acaso, casi nada. Y fíjense, cuando es hipoefectivo, se va a reducir la presión intrapleural. Entonces, hiper aumenta la presión intrapleural, no te olvides eso. Hipo disminuye la presión intrapleural, por si acaso. Sigamos. Ahora sí nos toca el retorno venoso. En retorno venoso, fíjense de qué vamos a hablar. Es un dolor de cabeza el retorno venoso, por si acaso. Como en 2 minutos, chicos, o 3 se va a cortar. Les voy a mandar otro link. Lo más seguro es que entremos dentro de entre 7 y 10 minutos. Eso les comentaba a los del 1.1. ¿Por qué? Porque primero va a descargar el video, no sé, la aplicación y recién, como he estado usando desde las 7 de la mañana la aplicación, recién me va a permitir usar después de unos minutos. ¿Ya?
Entonces, seguiremos. Fíjense, las curvas de retorno venoso, como les decía, son un dolor de cabeza. Obviamente vamos a hablar de ahorita aurícula derecha. También vamos a hablar de la resistencia al retorno venoso, por si acaso. Y por último, fíjense, vamos a hablar de presión media de llenado sistémico y también circulatorio, por si acaso. Entonces, seguiremos. Iremos a lo normal. Fíjense, acá está una curva de retorno venoso normal. Si se fijan otra vez en el eje horizontal tenemos a la aurícula derecha y en el eje vertical tenemos al retorno venoso. Ahí está. Fíjense esta curvita, esta línea roja. Fíjense sus palabritas por confundirte. Meseta, zona de transición, pendiente. Entonces, solo vamos a ver valores acá. Fíjense lo que hemos estado diciendo, lo normal. Si te digo que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y que el gasto cardíaco depende del retorno venoso, ¿está bien decir que el retorno venoso es de 5 litros por minuto? Chicos, por si acaso, sí, está bien decir. Entonces, fíjense, acá está tu aurícula derecha. Hemos dicho que quieres tu presión de 0 milímetros de mercurio o menos. Entonces, fíjense tu retorno venoso. Dice 5.5, diremos, milímetros de mercurio. Pero fíjense qué pasa a medida que aumenta esta presión en la aurícula derecha. ¿Cuánto es tu retorno venoso? Fíjense, en tu libro te dice que ha llegado a más 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería tu retorno venoso? Alguien que esté despierto y no esté hablando de los bloqueos, de pedir Coca-Cola o qué era el otro, oriental, si estaba rica la comida. Stephanie Santos. Si tu presión en aurícula derecha es más 7 milímetros de mercurio, ¿cuánto va a ser tu retorno venoso? Solo viendo la pantalla. Ah, ¿No va a ser cero, doctora? Exactamente. Cero, chicos, es cero. ¿Han visto? Por eso les he dicho que no queremos presiones positivas.